Un TikToker con 350.000 seguidores de izquierda sacó un video diciendo que la economía del país, gracias a Boric, está mejorando y hay más empleo. Sí, en serio. Me mandaron este video, alguien dijo que era mi némesis. Porque, bueno, ustedes pueden verlo, ¿no? Pero es del otro lado. Entonces, salió a decir que el empleo había mejorado en Chile y un montón de cosas más. Mira. Buenas noticias para Chile en materia laboral nos llegan desde el Instituto Nacional de Estadística, el cual publicó que el desempleo continúa a la baja. El desempleo continúa a la baja. Según él, habría una tendencia de que el desempleo está yendo a la baja. Vamos a verlo con los datos ahora. Llegando a un 8.1%. Falso. A ver, lo primero que te voy a mostrar es la página del INE y el reporte al cual él se refiere. Este es el reporte del INE al cual él se refiere, que muestra los datos del último trimestre del año pasado, que dice efectivamente que la tasa de desocupación llegó al 8,1%, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que esto no se mide así, flaco. Esto no se mide con el dato así nomás, en frío, no sé qué. Esto, bueno, aquí te empieza a decir cuáles son los factores, no sé qué, y si tú bajas un poquito más, te vas a encontrar con el dato realmente relevante, que es este. El desempleo se mide sacando lo que se llama la estacionalidad, es decir, el dato relevante es el desempleo desestacionalizado. ¿Por qué? Porque el último trimestre del año, por ejemplo, está todo el tema de los cultivos, de las cosechas. Entonces, efectivamente se contrata más gente en algunos periodos que en otros por cosas que son puntuales, que no tiene que ver con el desempleo estructural. Por eso el INE te da este otro dato desestacionalizado. Y si tú lees acá, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente, o sea, que elimina los efectos de los factores exógenos, no sé qué, se situó en 8,5%, no 8,1%. Y además te dice, esto es un aumento del desempleo en un 0,1%. No es verdad que bajó el desempleo. Entonces, yo entiendo que ustedes quieren defender a Boric. Yo entiendo que apenas sale un pequeño dato más o menos positivo, salen corriendo a hacer un video para defender a Boric. Pero, loco, un poquito de seriedad. 1%, cifra equivalente al año 2022. Falso. El 2022 el desempleo estaba en 7,9. Y ahora está en 8,1. El dato que le está dando. Sí, tampoco es social. En simple, hay más trabajo formal, menos personas cesando. Falso, lo acabamos de ver. Ya, pero nos dijeron que si se aprobaba el royalty minero, las 40 horas, el sueldo de 500.000 pesos, Republicano dijo que iba a haber mucho desempleo. ¿Nos mintieron? No lo dijo Republicano, lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, lo dijeron todos los economistas de izquierda y de derecha, pero para hacer el punto, economistas de izquierda como por ejemplo Joseph Ramos, economistas de izquierda como por ejemplo David Bravo, lo dijeron economistas de izquierda, no lo dijo Republicano. Acá voy a responder las 5 preguntas que seguramente ustedes están haciendo, obviamente en simple. La primera pregunta, si estamos con mejores condiciones laborales que antes y hay más trabajo que antes, ¿cómo es posible que los medios de comunicación sigan diciendo que Chile está al borde del abismo, de la destrucción, en una declive constante o en el peor episodio de nuestra historia? Lo dicen porque es así. De hecho, el crecimiento de Chile es en este gobierno es el peor desde el regreso a la democracia. El peor. Peor que Bachelet, peor que, bueno, por supuesto, peor que Piñera y peor que todos los demás. Por eso te lo están diciendo, porque es la realidad. Pero tú estás intentando agarrar un dato en el aire, así nomás, sin analizarlo, y de eso sacar que todos los medios mienten y son todos unos hijos de puta y Boric es lo máximo y lo amo. Amigo. Es difícil de responder esa pregunta, así que la respuesta va a tener 2 partes. Yo creo que esto es desinformación, creo que es manipulación, exageración y muchas veces omisión de información. O sea, todos los economistas te están diciendo una cosa, pero están todos equivocados y tú vas a decir ahora por qué es desinformación y eso, ¿no? ¿Por qué motivo los medios de comunicación tradicionales deciden hacer este tipo de cosas? Eso respóndanlo ustedes. Déjenlo. Y no dijo nada. A ver, los medios tradicionales incluyen el canal estatal. Entonces, si la situación económica estuviera bien, al menos el canal estatal lo estaría diciendo, ¿no? O sea, ¿qué significa medio? ¿O TVN no es parte de los medios tradicionales? En los comentarios. Johannes Kaiser, el precandidato presidencial de ultraderecha, dijo hace un tiempo atrás que si se aprobaba el royalty minero, iba a haber más desempleo.
Lo cierto, según Cochilco, es que Chile está logrando un récord de inversiones. El royalty minero sirvió para destrabar proyectos y para que llegue una cantidad nunca antes vista de proyectos nuevos de inversión en minería a Chile, ahora y de aquí a los próximos 10 Bueno, esto es falso, pero ahora tenemos que ver en un segundo. años. Es decir, Johannes Kaiser nos mintió. Sí, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Nos mintió con dolo o sencillamente por ignorancia? A ver, si la premisa es que Johannes Kaiser nos mintió, tiene que ser con dolo, amigo. Y, a ver, con dolo significa a propósito, ¿no? O sea, cuando uno miente es a propósito. Si lo hace por ignorancia, entonces no tiene dolo. Bueno, pero quiero que analicemos este dato que acaba de decir. Mira, este es el tweet completo de Johannes Kaiser, ¿ya? Cuando dijo, se les advirtió lo que pasaría con el royalty, no sé qué, que es el mismo que puso él, ¿cierto? Bueno, el problema es que lo que el pelado hizo, yo lo puedo decir, lo que el pelado hizo fue recortar este cuadrado y poner solamente eso. ¿Por qué no pusiste lo que estaba acá abajo? Y de hecho tú puedes pinchar acá, ¿y qué dice acá? Inversión pendiente ante comité de ministros se reduce en un 80% desde febrero. Y acá te explica las razones y habla un poco del tema del 2023, que estaban parados un montón de proyectos. Entonces, es cierto que después muchos proyectos llegaron al país, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el royalty minero. No llegaron por el royalty, llegaron a pesar del royalty minero. Pero yo creo que este estaba diciendo la verdad. En ese momento, cuando hizo el tweet, él adjuntó la fuente y te está diciendo, están parados todos estos proyectos. Después lo que pasó fue que la demanda por el cobre la segunda parte del año del 2023 aumentó exponencialmente, principalmente desde China. Y China lo que hizo fue sobreestoquearse de cobre, y eso hizo que, obviamente, al haber más demanda, hubiera un montón de proyectos más de cobre en el país. Pero en ningún caso te estaba mintiendo. Y es deshonesto intelectualmente pinchar solo una parte, cortarla y no poner toda la noticia solo para decir el ultraderecha de Johannes Kaiser nos mintió, ¿no? Bueno, sigamos. Pero ¿cómo es posible que, aprobada la ley de las 40 horas, haya más empleo disponible? Si nos no hay más empleo disponible, hay menos empleo disponible, lo que acabo de mostrar al principio del video. Dijeron que con esa ley se iban a destruir las empresas. De hecho, nos dijeron que era una propuesta populista copiada de Hugo Chávez. Por si tienen mala memoria, esto lo dijo José Antonio Kast, del Partido Republicano. Lo cierto es que nuevamente se equivocó. ¿Por qué se equivoca? Sencillo, él no entiende lo que los estudios internacionales sí entienden. Cuando las personas trabajan menos horas, son más productivas. No es sinónimo trabajar menos productividad, todo lo contrario, porque eso de tener tiempo libre para estar con tu familia, con tus amigos, para hacer deporte, para descansar, hace que los trabajadores se vuelvan más productivos porque trabajan un poquito más contentos. Esto es una tremenda estupidez. Es cierto que hay países donde han hecho ciertos experimentos y efectivamente al bajar la carga horaria aumenta la productividad en algunos empleos de alta calificación. Por ejemplo, gente que hace teletrabajo, efectivamente al tener una carga de menos horas puede concentrar su trabajo y ser más productivo. No es lo mismo un país que tiene en su gran mayoría empleos de baja calificación que requieren presencialidad. Por ejemplo, restaurantes, almacenes, no tienen cómo producir más con una hora menos de trabajo. Ahueonao. Correlación no indica causalidad. Que en algunos trabajos en particular aumente la productividad una vez bajada la hora, no significa que esté bajando específicamente por eso. Y además no se mide a nivel país. Si tú lo mides a nivel país, lo que yo esperaría que tú me dijeras es, en Chile se bajó la hora a 40 horas semanales y aumentó la productividad. ¿Dónde está ese informe? Porque lo que han dicho desde el Consejo Fiscal Autónomo es que efectivamente se van a destruir empleos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay menos empleo. Aunque el Estado lo que está haciendo es contratar un montón de gente en el Estado, están llegando el 1.000.000 de empleos públicos, igual tenemos déficit de empleos. Todavía no se recuperan los empleos post pandemia. Entonces, no entiendo lo que estás diciendo. Esto es sentido común para cualquier persona. Sí, menos. No. El sentido común te dice que si un almacén o una panadería trabaja menos horas al día, va a producir menos. El tema es cómo tú compensas eso. Y cuando tú hablas además de países que han intentado hacer esto, sí, efectivamente, países nórdicos que no tienen sueldo mínimo, que no tienen tanta regulación laboral, países donde además tú puedes contratar por hora, o sea, tienes flexibilidad laboral. Yo puedo contratar a una persona por las 3 horas que yo necesito que esa persona trabaje. Esa persona va a trabajar menos horas, pero va a ser más productivo. Pero no es así, solo porque yo bajo la cantidad de horas no va a aumentar la productividad.
para José Antonio Cast. Más complejo de responder es ¿cómo es posible que aumente el empleo si en Chile hace muy poco aumentó el sueldo No ha aumentado el empleo. mínimo a 500.000 pesos? Debería haber más desempleo, eso dicen los economistas reconocidos como Axel Kaiser, que es un economista reconocido y destacado en... Bueno, él... Bueno, yo entiendo que tú intentaste ser gracioso con esta, ¿no? Con esta pausa que hiciste como para decir que es un economista reconocido en ninguna parte. Yo te invitaría a que, está bien, tú puedes criticar a Axel Kaiser porque no te gusta o por lo que sea, pero de nuevo, la honestidad intelectual. Axel Kaiser no es economista. Axel Kaiser es filósofo, es abogado, no es economista, lo cual no impide que él pueda hablar de temas económicos. Y de hecho, es una persona que lo hace bien en temas económicos, mejor que tú, bastante, mucho mejor que tú, pero no es economista. Entonces, no entendí tu chiste. ¿Cuál era el chiste de decir que eres un economista reconocido en ninguna parte si no es economista? dijo en su libro o en el libro que le copió a alguien que si había... En el libro que copió alguien, esto de nuevo, falacia tras falacia tras falacia. En el libro que hay un par de periodistas, entre esos Alfredo Yoñán, que reconoció no haber leído el libro, dijo que por la portada, por la foto de la portada y por el título, concluyó que él le había copiado a otro autor. ¿Ya? Ese autor es de la misma editorial que le hace los libros a Axel Kaiser, ¿ya? Y en el párrafo que hablaba de los parásitos mentales está citado el autor original. Y además es de la misma editorial. Si hubiese un plagio, la editorial no lo hubiese sacado. Y esto ya fue aclarado tanto por el autor original como por Axel Kaiser y por la editorial. Entonces, no entiendo. sueldo mínimo o salario mínimo, aumenta el desempleo. Tanto cuadernito para decir tanta estupidez. ¿Qué es lo que tienes anotado ahí que no estás diciendo nada relevante? La respuesta compleja pero con sentido común. Los emprendedores son personas y se ajustan, introducen innovación, más tecnología y se vuelven más eficientes antes de despedir personas. Esto es algo que a mí me molesta profundamente cuando una persona que en su puta vida ha generado riqueza, que en su puta vida tenía una empresa, se pone a hablar de weas que evidentemente no entiende. Explícame, querido amigo, colega pelado, ¿cómo concha de su madre un almacén se vuelve más eficiente o agrega tecnología para poder suplir ese aumento del sueldo mínimo? Explícame cómo una panadería de barrio puede hacer eso. Explícame cómo una peluquería de barrio que tiene 2 empleados puede hacer eso. ¿Te das cuenta que es tremendamente estúpido lo que estás diciendo? Las empresas que pueden hacer eso son las grandes empresas. Las grandes empresas no pagan el sueldo mínimo. ¿Por qué se ponen a hablar de weas que no entienden, que nunca han hecho, que no saben cómo funciona? ¿Por qué? En segundo lugar, y súper importante, la aplicación de esta ley fue paso a paso, fue con transiciones, es decir... Listo. Entonces, mira, aumentemos el sueldo a 5 palos, pero con gradualidad. Démosle un año a la gente para que se adapte. Una mala idea no se hace buena porque tenga gradualidad. Y el problema con el sueldo mínimo es que el incentivo del político de turno es fijar porque el sueldo mínimo es una fijación de precio. El incentivo del político de turno es fijar ese precio por encima del precio de equilibrio. En este caso es la productividad. Entonces, si tú pones un sueldo mínimo a 500 lucas para que yo te pueda contratar, tú me tienes que producir o generar a mí más de 500, ¿verdad? O sea, por lo menos 600, porque si no, ¿para qué te voy a contratar? Y hay mucha gente en este país que no es tan productiva, que no produce por encima de 500. Y por eso se está generando desempleo. Y por eso, aunque tu gobierno no se cansa de meter a los amigos a trabajar en el Estado, el desempleo sube, no baja. El golpe no fue tan fuerte y les dio tiempo a los emprendedores para tomar medidas y para poder ajustarse. Obviamente, y acá no estamos redescubriendo la rueda, a los emprendedores cuando les suben los costos, ellos también, bueno, ven el tema de los precios y seguramente el bien o servicio le van a cobrar un poquito más caro a su cliente final. Y por último, súper importante para aquellos que demonizan el sueldo mínimo, aunque suene raro, el sueldo mínimo es un círculo virtuoso. Uy, no. Esto es como el meme de los Simpsons, atentos que va a decir algo muy estúpido. ¿Por qué? Porque al subir el sueldo mínimo, tú le das más dinero a esa persona para que gaste en bienes o para que gaste en servicios. ¿Y quién hace ese bien o quién hace ese servicio? Otro trabajador. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pelado. Razona, weón.
razona. Tú mismo te estás dando el argumento. Tú mismo, hace 5 segundos, acabas de dar el argumento, por lo cual tu siguiente argumento que dijiste después es tremendamente ahueonado. Si el empresario tiene que traspasar el costo a precio, ¿de qué carajo te sirve subir el sueldo mínimo? Si las cosas van a ser más caras. ¿Qué es lo que nos pasó? Subieron el sueldo mínimo a 500 lucas y hoy compras menos que antes, o al menos lo mismo. No te sirve. Si esto sirviera, pelado, si realmente darle plata a las personas y subirle el sueldo artificialmente fuera un círculo virtuoso, subamos el sueldo mínimo a 10 palos, po weón. Si total es un círculo virtuoso, cuanto más le damos, más gastan, y esto, el keynesianismo funciona, loco, no. Pero no te detengas en las 500 lucas. 10 palos para cada uno. Círculo virtuoso. Tú mismo te contestas. Ahueonao. Y por último voy a plantear una pregunta para que ustedes la debatan con sentido crítico, para que la debatan con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Mándenle este video y lleguen a una conclusión y después me Si le mando este video a mis amigos, se van a cagar de la risa porque están diciendo estupidez tras estupidez. dejan su respuesta. Este 8.1% que logra este gobierno y No, 8.5%. también con mérito del gobierno anterior, ojo con eso, es tramposo. ¿Y por qué digo que es tramposo? Porque es un 8.1%, pero estamos omitiendo un dato importante. ¿Cuántos inmigrantes llegaron a Chile en los últimos años? 800.000, 1.000.000, no tenemos el dato exacto. Y gran parte de ellos, salvo desagradables excepciones, vienen a Chile a trabajar, a pelear por puestos de trabajo, que a veces el chileno ya no quiere hacer. Entonces, que aún así haya un 8.1% de desempleo y además aumente el trabajo formal, es doblemente meritorio. Mi opinión. Ahora respóndanme ustedes. ¿Es un 8.1 tramposo entonces? Porque Pero, weón, todos los gobiernos tienen inmigración. El gobierno pasado tuvo más inmigración que este y tenía menos desempleo. A ver, yo entiendo que haya calcetineras de algún político. Yo entiendo que Gabriel Boric es una persona que probablemente para mucho ñoñoíno como este sea atractivo como líder y entonces haya que salir a chuparle la corneta y a celebrarle cualquier estupidez. Pero loco, razona, weón. O sea, si tienes el crecimiento económico más bajo desde el retorno a la democracia, menos que Bachelet, que ya era tremendamente malo, ¿por qué vas a tener más empleo? ¿De dónde? Si el empleo viene de las empresas. Si tienes menos empresas y menos que, ¿por qué vas a tener más empleo? Entonces yo te invito, cuando veas un dato así suelto, un dato raro que te dice, oye, el desempleo bajó, pero ¿cómo? Si está todo hecho mierda, hazle doble clic. Revisa la información, pregúntale a alguien que entienda de economía, pregúntale a alguien que haya tenido una pyme. No hagas el ridículo de esta manera, amigo. Tienes 350.000 seguidores, hay gente que te va a creer. Bueno, y para la gente del chat que me estaba diciendo invítalo a debatir, te quiero mostrar algo. Mira. Bueno, este es el mismo video que él subió, pero en Instagram, ¿ya? Y yo antes de hacer este video lo invité, por supuesto, a debatir, donde él empezó a borrar mis mensajes. Le puse, amigo, ¿dónde está tu valentía? Te dejo que traigas tu cuadernito al debate, porque siempre está con un cuadernito. Encuentra tu valor. Y le dejé varios comentarios. Mira, venga a debatir, pues amigo, atrévase, hacemos un live en YouTube, te mando correo, te escribo, me contestaste y después no pasó nada, porque le mandé un correo una vez para debatir, me dijo que sí, me dijo mándame tu canal, se lo mandé y después no me quiso contestar más. Revisó mi canal y por algún motivo no quiso debatir conmigo. Y le sigo diciendo, le digo, en 12 meses el ascenso de la población ocupada de 0,9 se fundamentó por administración pública en un 8,7, actividades de salud y minería. Cuenta la noticia completa, el empleo público es lo único que sube. Entonces sí, yo antes de hacer este video le propuse debatir el tema, pero no hubo caso. Digamos, ya. buenas noticias llegan en materia económica para Chile. Más buenas noticias económicas para Chile. Al parecer estábamos todos equivocados y este país está a la rasca. Está todo bien en este país, increíble. Ya que habríamos obtenido el año 2024 un récord de exportaciones. El año 2024 hubo un récord de exportaciones. Correcto, ok. Según el Banco Central, habríamos superado la barrera de los 100.000 millones de dólares. Es decir, ese prestigioso economista de apellido Kaiser nuevamente se equivocó. Otra vez con Kaiser. ¿Hay una fijación oral o algo con Kaiser en particular? No sé. Ahora, ¿en qué se equivocó? ¿Que la economía iba a ir mal? La economía va mal. Todo el mundo te lo dice, pero a ver, veamos. Chile no se está destruyendo en materia económica, todo lo contrario. Todo lo contrario, Chile no está mal, amigos. O sea, si tú pensabas que Chile está mal,
porque tú no tienes pega, y porque, o ves que tus vecinos no tienen pega, o ves que las empresas están cerrando, o ves que los sueldos no suben, o ves que todo está más caro en el supermercado, es una sensación tuya. El país está a la raja. No seas agorero. O sea, el país está increíblemente bien. Y si tú crees que no, es porque eres de ultraderecha, porque si no, no se entiende. Dicho lo anterior, esta noticia varios la han escuchado o la leyeron por ahí, pero la verdad es que los medios de comunicación como que no se detienen a explicarle a la gente qué es lo que se está haciendo bien, en qué rubro. De nuevo con los medios de comunicación, esta fantasía de la izquierda, que hay una especie de conglomerado de los medios de comunicación donde por encima está el señor Burns tomando café con Bill Gates, no sé, diciendo qué es lo que se va a decir y qué es lo que no. Loco, ustedes tienen un canal estatal. Si estuvieran haciendo las cosas bien, lo estarían diciendo. Es obvio. ¿De qué manera esto nos podría beneficiar directamente a nuestro bolsillo? Por eso hice este video, para explicarles en simple todo lo que tienen que saber. Empecemos. Primera pregunta que todos ustedes se deberían hacer. ¿Quién hizo bien la pega? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién se va a ganar la estrellita de este récord que logra Chile? Te voy a dar un spoiler. Los únicos que hicieron bien la pega para el tema de las exportaciones son las empresas. Los únicos. El gobierno hizo todo mal. El gobierno y algunos ministerios específicos o los empresarios y actividades empresariales específicas. Acá yo voy a exponer los antecedentes y ustedes después pueden concluir lo que quieran. En primer lugar, para lograr este récord hay un antecedente importante, es que el precio del cobre subió el año 2024, siempre se mantuvo al alza, algo así como un 7% en promedio. Esto va a envejecer muy mal. A ver, primer dato, Chile acaba de cerrar el año con un crecimiento del 2,5%. Y si tú sumas los 3 años de Boric, es algo así como unos 6. El peor crecimiento económico desde el regreso a la democracia en este país, ¿ya? El peor. Desde Allende, lo peor que ha habido es este gobierno en términos de crecimiento económico. Aún así, el cobre está en un super ciclo. Es decir, el año pasado el precio del cobre estuvo en $4 la libra. Para que te hagas una idea, Piñera en su segundo gobierno tuvo un precio más o menos de 3 y de hecho un poquito menos. Este gobierno tiene $1, que es un montón, es una torta gigante de plata. $1 más por libra de cobre. Y aún así, el crecimiento es el peor de la historia. Entonces, pelado, razona, weón. ¿Cómo van a estar haciendo bien las cosas si tienen el commodity principal que este país es capaz de ofrecer al mundo en un super ciclo? Llegó a estar a $5 la libra el año pasado. Y aún así, el crecimiento es una mierda. ¿Qué tan mal tienen que estar haciendo las cosas? ¿Cómo no vas a razonar? Por eso que los medios no lo dicen, porque no existe la buena gestión del gobierno en temas económicos. Respecto del año 2023. ¿Y quién hizo bien la pega para que eso sucediera? ¿El gobierno o los empresarios locales? La verdad que ninguno de los dos. Muy en simple, esto es un chiripazo a nivel internacional que nos favoreció. Más que un chiripazo, es un aumento de demanda, sobre todo por el lado de China. Esa es la única razón por la cual este año más o menos se salvaron los espárragos. La única razón. Segundo factor muy importante también relacionado con el cobre. Chile el año 2024 exportó un 17% más de cobre respecto del año 2023. Y acá sí que hay que empezar a repartir estrellitas. A ver. Primero, para la actividad empresarial. Por cierto que ellos son más eficientes, ellos exportaron más, ellos produjeron más. Estrellita para ustedes. Max. Sobre todo la minera privada, ¿no? Que es la que realmente es productiva. Codelco cada vez nos cuesta más caro, así que cada vez tiene más deuda, así que la empresa privada. Pero para el gobierno, también estrellita específicamente para el Ministerio de Economía y para el Ministerio de Minería. ¿Por qué? Porque ellos logran los tratados, ellos logran los acuerdos para facilitar la exportación de la industria privada o la industria pública, por ejemplo, a China. ¿Se acuerdan de ese viajecito que se pegó el gobierno a China? Tiene mucho que ver. Pero, ¿qué tiene que ver? Porque, a ver, se pegaron un viaje a China y ese viaje del ministro chileno a China generó que China aumentara su demanda por cobre. Si el Tratado de Libre Comercio con China ya existe, amigo. Nosotros le mandamos cobre a China hace décadas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver el viaje del ministro a China? Por favor, me imagino que lo vas a explicar. Para ambos. Tercer
Ah, no explicaste ni una mierda, ok. Un factor importante que se debe tener en cuenta en este récord. Los productos provenientes de la agricultura también aumentó su exportación. Hace un tiempo atrás, 1 o 2 años atrás, veíamos como nuestro ministro de Agricultura iba a ciertos países de Asia, por ejemplo, a firmar ciertos acuerdos para la exportación de carozos, de cítricos, de cerezas, de berries, etc. También nombraba en ciertos países agregados de agricultura. Y uno decía, pero ¿para qué sirve esto? ¿De qué nos beneficia? Bueno, curiosamente, se están viendo los resultados. Se vendió, escucha esta cifra, un 39% más de uva de lo que se había vendido el año 2023. 39%. Absolutamente irrelevante. Nosotros vendemos muy poca uva. Muy poca. Pero además, bacán que se venda más. Pero a Asia le estamos vendiendo más porque tenemos TPP-11. Tratado que ustedes, los sacohueas de izquierda, no querían firmar. Por eso tenemos más. No por el viaje del ministro, que fue de vacaciones. Si el Tratado de Libre Comercio ya existía, no entiendo la lógica. Siento más. Otro dato importante, y esto es directamente acuerdos que se logra con China o con ciertos países de Asia. Un 51% más de cerezas. Por eso esa noticia de que están llegando las cerezas a Chile en Japón. Esto sí es relevante. El mercado de cerezas es una torta gigantesca de plata y aumentó en un 50%. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es el hecho de que las exportaciones estén tirando el carro. O sea, si las exportaciones de Chile aumentaron un montón, y el cobre está en un super ciclo de precio, ¿por qué el crecimiento del país es una mierda? Y en esto tienes que hacer la comparación. Chile creció el año pasado un 2,5%. 2,5%. El mundo creció un 3,3%. Un 3, es el promedio del mundo. O sea, estamos creciendo menos que el mundo, cuando históricamente hemos crecido más. Pero lo peor es que Chile no se puede comparar con países desarrollados en términos de crecimiento. No funciona de esa manera. Tú te comparas con países emergentes. Y los países emergentes crecieron a una tasa del 4,6%. Estamos casi en la mitad del crecimiento de otros países emergentes. Entonces, las exportaciones son consumo de otros. Lo que te está diciendo es que el consumo interno está hecho mierda. La gente no está consumiendo weas porque no tiene plata. Porque tu gobierno de mierda nos tiene hasta las bolas. Y tú haces videos en TikTok con 350.000 seguidores diciendo, ¡ay, estamos súper bien! Y los que no creen es por culpa de la ultraderecha. ¡Ah, huevonao! Y para los que dicen en el chat que es mi copia fruna, porque tenemos un chat todos los martes y viernes, estamos en vivo en este canal. Sí, es mi copia fruna. Sí. Japón son el boom, por cierto, que tiene que ver con estos acuerdos. Así como he criticado a ministras porque no tienen las competencias o porque hacen mal la pega, debo decir, porque los datos lo demuestran, porque he hablado con él, que el ministro de Agricultura, el señor Esteban Valenzuela, está más que calificado para su cargo y lo está haciendo, al menos desde este punto de vista, muy bien. ¿Qué tan desconectado de la realidad y de la lógica y de los datos tienes que estar para pensar que el aumento de la demanda de cerezas en China tiene algo que ver con la gestión de un ministro? Distinto es que tú me digas que se firmó un tratado nuevo, pero el aumento de la demanda de un lugar con el cual ya teníamos el Tratado de Libre Comercio no tiene nada que ver con este hombre. Mis sinceras felicitaciones, estrellita para usted. Paréntesis, si les gustaría que vuelva a entrevistar y a conversar con el Ministerio de Agricultura, de otro factor súper importante, también aumentó un 25% la exportación de productos silvícolas y productos de la industria pesquera. Acá se llevan estrellita varios. El gobierno, el Congreso y también las empresas que están dispuestas a quedarse, a producir y a exportar con las nuevas reglas medioambientales. Queda mucho por hacer, sí, pero se han visto los primeros avances y la industria no se fue a pique, no se fue, todo lo contrario, están exportando aún más, cumpliendo una normativa medioambiental más exigente. Pero de nuevo, amigo, están exportando y aún así el país no crece. O sea, es el consumo de los demás. Como a los demás en el resto de los países les está yendo bien, porque no tienen un gobierno de mierda como tenemos nosotros, se pueden comprar salmón chileno y darse el lujo porque les va bien. A los gringos, como tienen un buen gobierno y tienen una economía estable, pueden comprar salmón chileno. Y los chilenos no podemos porque somos cada vez más pobres. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Dónde está tu racionalidad?
de lo que había antes. Entonces sí, es una excelente noticia que hay que compartir. ¿Y de qué manera nos va a empezar a afectar de manera positiva? Bueno, ya está empezando a afectar de manera positiva en la industria minera, hay mejores condiciones laborales, de a poquito suben los sueldos, también en la agricultura y en la industria pesquera. Eso es lo que... De a poquito suben los sueldos. Yo te quiero preguntar, a ti que estás viendo este video, ¿de a poquito te ha subido el sueldo? Bueno, si trabajas en una minera, sí, porque como tienes un sindicato de mierda y cada 3 meses haces un paro y te dan un bono, bueno, entiendo que sí. Pero al resto de las personas comunes y corrientes, ¿de a poquito te va subiendo el sueldo? Te lo pregunto. Bueno, aquí es un video hablando del Partido Nacional Libertario y también quería compartir. ¿Qué opinan del Partido Nacional Libertario? Este nuevo partido creado por Johannes Kaiser, otras autoridades y celebridades de la política. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Yo acá traigo argumentos para... Bueno, los argumentos de este hombre contra el Partido Nacional Libertario, que fueron todos contra, fue criticar a todos los diputados que se fueron con Kaiser al nuevo partido. Yo quiero que veamos exclusivamente lo que dijo de Kaiser. Johannes Kaiser, obviamente tengo que hablar de él, que es el líder de este nuevo partido. Él también tuvo un paso por republicano, lo recordarán ustedes, pero su paso fue más triste que el de los anteriores, porque a él lo sacan de republicano antes de que él asuma como diputado. A él lo echan en la segunda vuelta presidencial, porque estaba perjudicando a José Antonio Kast con sus dichos machistas, xenófobos, haciendo alegoría a los abusos y a la violencia hacia las mujeres. Falso como la mierda, pelado cagüinero. Lo que pasó con Johannes Kaiser fue que él hizo un video cuando trabajaba en Austria, y de hecho lo explicó en la entrevista que le hicimos en este canal, donde él hablaba de su experiencia respecto de una festividad, entiendo que fue Año Nuevo, en donde en Austria se metieron un montón de mujeres a donde él trabajaba y las estaban persiguiendo musulmanes para intentar violinizarlas. Y el Estado en ese país lo que hizo fue intentar esconderlo para que no los tildaran de racistas con los pobres musulmanes, porque eran progresistas. Entonces lo que él hizo fue un paralelo entre decir, hay mujeres que votan a partidos progresistas, y después tenemos casos como estos, donde estos partidos que las mujeres votan quieren esconder estos actos. Y en ese contexto dijo, como una forma sarcástica, uno se pregunta si el voto femenino fue una buena idea. Lo que está intentando decir es exactamente lo contrario. Es decir, mujeres, no voten por gente que las están cagando. Pero no es correcto decir que lo echaron por dichos misóginos. Eso no es verdad. Ahí lo sacan de republicanos. Él en estos 3 años ha patrocinado varios proyectos de ley, pero solo le han aprobado uno, que fue una moción presentada por Chiara Marchesi. Y esta moción, ¿a quién ayuda? ¿A quién beneficia? A una persona, porque es una rehabilitación de ciudadanía. Ahora, proyectos de su autoría, ¿cuántos le han aprobado a Johannes Kaiser? Ninguno. Y a mí esto me importa una raja. Me importa un pico cuántos proyectos es más, cuanto más proyectos te aprueba una Cámara de Diputados integrada por gente como Winter, como Gael Yomas o como la abuela Pamela Giles, yo me preguntaría qué tipo de... Porque, claro, si tú haces un proyecto para hacer el día del, no sé, el día del debate, el día feriado nacional por la niñez trans o cosas así, claro que te van a aprobar el proyecto. Las ideas libertarias, que son transgresoras, yo estoy seguro que no las van a aprobar. Si tú le dices a la Cámara de Diputados que apruebe, por ejemplo, bajar el sueldo de los políticos o eliminar un ministerio, por supuesto que no lo van a aprobar. Para mí es algo bueno que no le hayan aprobado los proyectos. Es normal, es lo que yo espero de él como diputado. No que me haga proyectos populistas, por ejemplo, para dar libre el día del cumpleaños, como están proponiendo algunos buenos de los partidos de izquierda. Entonces, amigo, 350.000 seguidores en TikTok. Yo te invité a debatir. Espero que tú veas este video. Yo te invité a debatir. Te dejé en los comentarios, tanto en Instagram como en TikTok. Te mandé un mail, te mandé correo, al cual contestaste y después te hiciste el weón. Amigo, venga a debatir. Le dejo que traiga su cuadernito con los apuntes, pero no sea cagón, no sea cobarde.